En el país, las luces y la atención está puesta en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, en este hecho histórico para nuestro país, el traspaso del mando presidencial. Cada traspaso de mando es histórico, pero este, sin lugar a dudas, estará registrado por la historia como un hecho importante, por cuanto por primera vez el FMLN como partido político llega al poder ejecutivo después de una elección donde el voto popular ha llevado a Mauricio Funes como nuevo presidente de la República. Vamos a hablar de eso, de ese histórico, cómo los salvadoreños debemos recordar lo que ha pasado en nuestra historia y lo que significa para la vida democrática del país este hecho. Uno de los personajes que ha vivido precisamente esta parte interesante de la política y que lo ha retratado en su mismo libro que data desde, o recoge información desde el año 31 hasta 1994, titulado La dictadura militar a la democracia. Hablamos del licenciado Julio Adolfo Rey Prendes, quien es nuestro invitado esta mañana. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Qué bueno que ha podido esta mañana vivir con nosotros este momento histórico, licenciado. Muchas gracias y espero que podamos incidir un poco, hablar un poco de todo lo que está aconteciendo. ¿Qué hay en su mente en este momento? En este momento, porque ganar la elección pues ya generaba algo, pero no es lo mismo, entiendo, cuando ya se llega a un momento en el cual se va a hacer el traspaso. Bueno, estoy sorprendido, agradablemente sorprendido, de cómo Mauricio Funes ha conformado su gabinete. Allí he encontrado yo que él ha respondido a todas aquellas personas y grupos que trabajaron para que él llegara a ser presidente. Si uno analiza y dice, bueno, ¿cómo fue o cómo pudo llegar a la presidencia? Tenemos en primer lugar porque lo llevó un partido político fuerte que era el FMLN. O sea, el FMLN, sin el FMLN no hubiera podido ser candidato. Sin embargo, además del FMLN hubo otros sectores que lo apoyaron, como es lo que se llamó los amigos de Mauricio, y finalmente los que, por error diría yo de la derecha, fueron siendo empujados a favor de Mauricio, como el hecho de que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República del PCN fueron presionados por su secretario general para que se retiraran de la campaña y se retiraran de ser candidatos. O sea, Tomás Chévez y García Aguirre, que eran el presidente y vicepresidente del PCN, se movieron hacia Mauricio, también fueron aceptados e incluidos. Y lo que también sorprendió a muchísima gente fue el hecho de la reacción de los viejos demócratas cristianos apareciendo en la televisión, en la radio, en mitines por todos lados a favor de Mauricio Funes. Toda esta gente ha sido en gran parte recogida por Mauricio, no los ha abandonado, no les ha dado simplemente las gracias, sino que los ha incluido en un gabinete que es una mezcla de la gente del FMLN, de sus amigos, especialmente en la parte económica, de sus amigos que trabajaron con él, de los grupos disidentes, diría disidentes del PCN, disidentes del PDC, no disidentes del PDC, porque verdaderamente el PDC actual es un nuevo partido, como el mismo Parker lo dice, ¿verdad? La nueva democracia cristiana, dice el mismo Rodolfo Parker. Entonces la vieja democracia cristiana ha sido de nuevo, salió muy abiertamente a favor de Mauricio Funes,
y no solamente en radio y en televisión, sino que yo sé que muchos de ellos anduvieron haciendo los mitines, y llegaron momentos en el que el mismo Mauricio empezó a hablar bien de Napoleón Duarte en los mitines y la gente empezó a aplaudirle. Hay que recordar una cosa, creo que la mayoría fueron errores cometidos por Arena y por muchos de su gente, los que hicieron que muchos se movieran hacia Mauricio Funes. Por ejemplo, durante 20 años estuvieron el gobierno, los 4 gobiernos, atacando a la democracia cristiana, como que si la democracia cristiana todavía fuera su gran enemigo. Es cierto que le ganaron allá cuando compitió Fidel Chávez Mena contra el presidente Cristiani, contra Cristiani. Es cierto que ganaron, pero allí se debería haber olvidado ese rencor o esa actitud en contra de la democracia cristiana. Ahora que usted trae esa parte histórica, ¿no? ¿Cómo evaluar lo que vamos a ver hoy los salvadoreños en toda esta historia que usted tituló de la dictadura militar a la democracia? Pero ¿es esto democracia plena o cómo evaluarla? No, yo creo que es parte del proceso. Diría que, tal como lo digo en mi libro, Napoleón Duarte inicia ese proceso democrático, primero, o el Partido Demócrata Cristiano inicia ese proceso democrático junto con Napoleón, primero en el sentido de que dan elecciones libres para la Asamblea Constituyente. Por primera vez en la historia se hace una constitución en donde no tiene nada que ver el Ejecutivo, ¿no? Que la hacen los diputados constituyentes, la Constitución. Y en segundo lugar, después de hacer la Constitución, se nombra un presidente provisional, el doctor Magaña, y el doctor Magaña da elecciones libres y gana Napoleón Duarte. En ese proceso, luego de ganar Napoleón Duarte, pasa su periodo, entran al proceso electoral siguiente y pierde la democracia cristiana y sube Arena. Y por primera vez en la historia, tal como lo digo yo ahí en el último capítulo de mi libro, Napoleón Duarte le entrega, o es la primera vez en la historia, que un presidente civil le entrega a otro presidente civil de un partido diferente la banda presidencial. Ahí se empieza a consolidar la democracia. Y exactamente ese es el punto importante para la reflexión, es decir, por primera vez llegaba Napoleón Duarte a la democracia cristiana, una elección popular, pero solamente duró un periodo. Posteriormente Arena se queda 20 años. ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Qué tanto puede fortalecerse la democracia, o si es que el FMLN no será también un periodo? Eso no lo podemos saber si no somos tan brujos como para averiguar qué va a pasar. Lo que sí yo puedo señalar es que es la primera vez en la historia, digo en mi libro, que esto sucede. Pero hoy hay un nuevo acontecimiento, y es el hecho de que por primera vez en el mundo, una guerrilla que deja las armas, se convierte en partido político, gana una elección libre. Es decir, ya no es la primera vez en nuestra historia. Yo quisiera que reflexionáramos y pensáramos si hay en el mundo entero otra guerrilla que dejó las armas, participó en elecciones y ganó después la presidencia de la República. Este es un fenómeno nuevo, pero que también nos ayuda a consolidar ese proceso democrático en nuestro país. Y elimina en nuestra historia la posibilidad